Buen día, mi nombre es Hugo Martínez Morales. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVG, con número de matrícula 23007588. El motivo de este video es para dar contestación al reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, volumen 2, para mi asesora, la licenciada Sandra Isabel Ramírez Padilla, con fecha de elaboración 8 de mayo del 2025. Para realizar este reto se nos pide que analicemos dos casos que voy a dar lectura. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que Ana hacía, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicial de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte de Derechos Humanos. Entonces, para analizar este caso, podemos decir que ya que Ana difundía ideas de manera pacífica y ordenada, lo cual es un derecho como lo señala el artículo 6 constitucional, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 señala que toda persona tiene libertad al libre pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oral, verbalmente, por escrito o en forma impresa, artística o cualquier otro medio de procedimientos dentro de su elección. Ya que México es parte de la organización, está obligado a respetar y hacer cumplir y garantizar los derechos humanos señalados por la misma, por lo que se le podría considerar en este caso culpable de violar los derechos humanos, ya que la falta fue realizada por un órgano de justicia del Estado, tanto a nivel local como a nivel federal. Por lo cual la falta del Estado mexicano sería artículo 5.2, que señala que la persona privada de su libertad debe ser tratada con respeto. Y en este caso, como se burlando de Ana en los separos, pues este respeto no ocurrió. Y artículo número 7, nadie puede ser privado de su libertad física a menos de que la Constitución o leyes del Estado así lo determinen de antemano. Ana no pudo haber sido detenida ya que ella no estaba de ninguna forma alterando el orden y tampoco difundía ideas o pensamientos que estuvieran incitando a algún tipo de revuelta, por lo cual su detención fue arbitraria y más aparte quedó detenida durante varios tiempos sin conocer su falta o ser presentada ante una autoridad competente. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaró obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para pagar la multa, el decreto prevía 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó un caso de jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento en la Corte
Corte de Justicia, de Corte de Derechos Humanos. Pues aquí podemos definir que, como lo señala el artículo, hay diferentes artículos que señalan la violación de los derechos, en este caso de esta persona. El artículo 5 señala el derecho a la integridad personal. El artículo 7 es la libertad personal. El artículo 8 garantías judiciales y el artículo 11 protección de la honra y la libertad. La Corte Interamericana señala que cuando un Estado decide por cualquier cuestión suspender alguna garantía, debe de informar los motivos y alcances de dicha suspensión. Además, el Estado debe dar las garantías que pese a estas medidas se respetarán los derechos humanos y la dignidad humana, señalando que el decreto emitido por el Estado, la multa y la detención es violatoria de los derechos humanos y contraria a las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que no mucho se vivió, por ejemplo, de la pandemia, donde muchos estados y muchos gobiernos sí lograron poner un toque de queda. Hay que recordar que en la Constitución e incluso en el orden de la seguridad pública de la salud, estos tipos de toques de queda o de restricciones están permitidos, siempre y cuando se respete el derecho humano para ello. Además, la detención de esta persona tiene algunos otros factores violatorios que vamos a analizar. Además, señala que la Corte Interamericana señala que el mandamiento del orden público interno y la seguridad pública deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles. En este caso, este hombre fue detenido por fuerzas del orden militar, por lo cual estaban fuera de su competencia. Las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir de manera excepcional, temporal y regular a lo estrictamente necesario, subordinada, fiscalizada y regulada por órganos civiles competentes, independientes y capaces. Por lo cual, esta persona fue detenida de una forma arbitraria e injusta, ya que la persona que lo detuvo no tenía la competencia para hacerlo. Sin mencionar que también nuestra Constitución prevé que ninguna persona puede estar retenida o encarcelada por alguna multa del orden civil. En este caso, esta persona no tenía para pagar dicha multa, pero no podía ser encarcelada por ello, por lo cual fue una violación a sus derechos humanos. En conclusión, la Corte Americana de Derechos Humanos ha venido a hacer un contrapeso en lo que podría ser la legislación mexicana. Y podemos ahí notar los cambios que poco a poco han ido recurriendo, al grado de inclusive muchas de las resoluciones han venido a afectar directamente nuestra Constitución en casos ya muy señalados. Vivimos en un estado donde lamentablemente los derechos humanos son violados constantemente por el crimen organizado, por las negligencias o incompetencias por parte de los funcionarios públicos. Entonces, organismos como la Corte Americana de Derechos ayuda a que al menos por una parte extra, aparte del gobierno, se puedan vigilar y mantener estos derechos y garantizar en la medida de lo posible que alguien puede vigilar que estos se cumplan en respectiva. Eso es la importancia que tiene órganos como este para nuestro país. Gracias.